Señor, Dios de comienzos y renovación, hoy te pedimos novedad de vida. Renueva nuestro interior cuando la rutina pesa y lo conocido pierde brillo. Haz nuevas nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestra manera de mirar tu mundo, Señor. Trae novedad a nuestra fe para confiar con frescura, a nuestro ánimo para levantarnos con ilusión y a nuestro camino para avanzar con esperanza. Quita de nosotros lo viejo que ya no edifica y abre espacio para lo que tú quieres hacer ahora. Que no temamos a lo nuevo cuando viene de tu mano y que sepamos reconocer tu obra aún en lo pequeño y silencioso. Haznos sensibles a tus comienzos, atentos a tus movimientos y disponibles para dejarnos renovar por tu gracia cada día. En ti celebramos la novedad que transforma y la vida también, Señor. Y Padre bueno, lleno de amor, el día de hoy te doy gracias por la vida de mi prima Daniela, que celebró su cumpleaños el 16 de febrero. Gracias por cada año que le has regalado, por su historia, sus sueños, todo el bien que siembra con su presencia. Te pedimos, Señor, que la bendigas abundantemente en este nuevo ciclo. Llena sus días de paz, su corazón de alegría, su camino de oportunidades, que la acerquen más a tu propósito, que sienta tu cuidado en cada paso y que nunca le falte tu luz para guiar sus decisiones. Rodéala de amor sincero, de personas que la animen y de momentos que le recuerden cuán querida es. Renueva sus fuerzas, fortalece su fe y permítele vivir este año con esperanza, gratitud y confianza en ti. Gracias, Señor, por la vida tan valiosa de Dani. Que tu gracia la acompañe hoy y siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy, que es 19 de febrero, vamos a leer Levítico 7, 28 al 9, 6, Marcos 3, 31 al 4, 25, Salmo 37, 12 al 29 y Proverbios 10, versículo 5. Levítico 7, 28 al 9, 6. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas: el que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor traerá su ofrenda del sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Traerá la grasa con el pecho, para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. El sacerdote quemará el cebo sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Y ustedes darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de sus ofrendas de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción, pues yo he tomado de los israelitas, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los israelitas. Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el Señor desde el día en que Moisés los presentó para ministrar como sacerdotes al Señor. El Señor había ordenado que se les diera esa porción de parte de los israelitas el día que Él los ungió. Es la porción de ellos para siempre por todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. El Señor la ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que Él mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto.
Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinturón tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo con todo lo que en él había y lo consagró. Con el aceite roció sus utensilios, así como la pila y su base para consagrarlos. Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar, por todos los lados, y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y Moisés los quemó sobre el altar, pero el novillo, con su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentó el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable. Fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar, por todos los lados. Después tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha, y la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor. Tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor. Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne de la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. El resto de la carne y el pan ustedes lo quemarán en el fuego. Y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha dicho hoy, para hacer expiación a favor de ustedes. Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Al 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos
y a los ancianos de Israel, y les dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas: tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto, para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Marcos 3:31 al 4:25. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y madre. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. La otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos en que, cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan se les medirá, y aún más se les dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Salmo 37, 12 al 29. El impío trama contra el justo, y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y atezado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada les atraviesa su propio corazón, y sus arcos son quebrados.
Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán, pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Los Proverbios capítulo 10 versículo 5. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.